Buenas tardes. En esta clase vamos a estar viendo lo que sería la parte de inspección de obras, algunas definiciones básicas o conceptos básicos que hemos estado manejando referente al manual de inspección de obras, el cual, bueno, es un material que ya tienen ustedes disponible acá en la plataforma. Y de este material es que vamos a estar haciendo esta evaluación que tienen pendiente para esta semana, para disponible ya para este jueves 24 de julio, y ya tendrán disponible el cuestionario para que vayan presentando el examen. Eh, Vamos entonces a continuar con algunos conceptos. Hoy vamos a estar viendo algunos conceptos básicos de la residencia de obras y vamos a ver la parte también de las funciones del ingeniero inspector y otros conceptos esenciales que van para este examen. Siguiendo con la, digamos, con la dinámica de este material, de este trabajo, estamos en la página ya número 13. De igual manera yo les voy a indicar las siguientes páginas que vamos a ver, de las cuales nos vamos a basar para esta evaluación y en esta clase. Ya esta es la clase, digamos, después de esta clase, pues obviamente estará ya colgado el examen. ¿Está bien? Bueno, no siendo más, nosotros nos quedamos la semana pasada en lo que era como tal un ingeniero residente y un ingeniero inspector. Entonces sabemos que un ingeniero residente va a ser el representante técnico del contratista, ¿sí?, en la obra, y el inspector va a ser el encargado de la supervisión técnica, de la certificación de calidad y de las cantidades de obra ejecutada. También va a ser el medio de comunicación oficial entre el contratista y el contratante. En cuanto a la residencia de obras, de acuerdo al Colegio de Ingenieros de Venezuela, bueno, se entiende que por residencia viene a ser el servicio que presta un profesional que actúa como representante técnico y profesional del contratista, ¿sí? O sea, es el representante del contratista en la obra, durante la ejecución de una obra, obviamente. La misión que tiene su fin primordial, es que ejecutar eficientemente de conformidad con las mejores normas técnicas y de seguridad según los planos, especificaciones y demás documentos del proyecto. Entonces, ¿cuál es la misión de la residencia de una obra? Bueno, su fin primordial es que ella sea ejecutada o que la obra sea ejecutada eficientemente y que se cumplan obviamente las normas técnicas, las normas de seguridad, los planos, las especificaciones, los documentos que conforman el proyecto. ¿Cuál es el alcance? Bueno, el profesional o del residente, del ingeniero residente, bueno, suele tener simultáneamente la responsabilidad técnica y administrativa de la obra, ¿sí? Tanto técnica como administrativa. Sin embargo, de acuerdo a la magnitud de la misma, se le puede desligar de la responsabilidad administrativa, es cierto, porque ya, bueno, ya con llevar la parte técnica es bastante, o sea, ya la parte técnica realmente es bastante trabajo. Y pues sí requiere de funciones administrativas en el sentido de que pues en cuanto a las evaluaciones de obra, en cuanto a las cantidades de obra o en cuanto a los pagos que se deben realizar, al pago de nóminas de subcontratistas, en este caso, ¿no? A esos subcontratistas, bueno, obviamente en ingenieros residentes, nosotros como residentes tenemos que manejar esa parte para poder realizar, o la parte administrativa para poder realizar pagos. También manejamos un poquito de caja menor o caja chica, se podría decir. Realmente nosotros hicimos caja chica, caja menor se conoce en otros países, en otros lugares. Pero también nosotros tenemos que manejar eso. O sea, bueno, cuando yo estuve presente en proyectos, el ingeniero residente pues manejaba una parte de caja chica. Era como una caja alterna a lo que eran los gastos administrativos como tal de la obra, y era como algo como gastos de emergencia, ¿no? Porque sabemos que en las obras suceden gastos de emergencia. Y también se podría decir que eran para gastos, no sé, de recreativos, en el aspecto de que incluso se podía incluir ahí algo como un cumpleaños o algo así, aunque no era lo conveniente, ¿no? Ya después eso, bueno, el proyecto decidió separarlo. Les digo esto porque esto es bastante común en los proyectos y uno se encuentra bastante esto. Entonces, esa parte, pues, que es la parte administrativa, debe ser manejada más que todo
los administrativos. Aunque nosotros como residentes, o los que han sido o son residentes, manejan un poco de eso. No en su totalidad, pero sí. Por lo menos lo que tiene que ver con los pagos de los subcontratistas, lo que tiene que ver con la medición de las cantidades de obras y lo que se le va a pagar al subcontratista o lo que esté hecho, o dependiendo si la obra se paga mensual o semanal, eso va a depender. Generalmente se paga semanal. Cuando se realizan este tipo de proyectos, nosotros pagamos mano de obra, es decir, mano de obra, me refiero a las cantidades de obras que se realizan por semana. Entonces se tiene como unos días de cierre, se preparan esos días de cierre y conforme a los días de cierre, entonces nosotros preparamos los formatos para hacer los pagos a los subcontratistas. Entonces esa parte se podría considerar que es un rol administrativo, ¿no? Entonces nosotros también debemos manejarlo. Además también el hecho de manejar ya una consultoría de precios, un análisis de precios, bueno, ya que son funciones inherentes a los ingenieros civiles, pero se podrían considerar también del tipo administrativo. ¿Sí? Porque ya aspectos técnicos como tal, pues son los aspectos que tienen que ver directamente con la obra como tal, o sea, con la ejecución de las partidas, con la ejecución de las actividades, con las cantidades de obra, con todo lo que tiene que ver la parte técnica, con la parte de maquinaria, ¿sí? Eso ya es la parte técnica como tal. Entonces, se podría decir que sí, que es parte de las dos. En cualquier caso, sin embargo, las funciones del profesional, bueno, como ya les indicaba, son de autoridad legal, detentando además como persona jurídica individual y en primera instancia la responsabilidad civil y penal de la construcción. Entonces, ¿cuál es el producto de este servicio? Bueno, consiste en llevar adelante la obra en la forma tal como se previó en el proyecto, salvo los ajustes que sean necesarios efectuar en campo para desarrollar de una mejor manera la obra dentro de los límites presupuestarios programados. Se sustituye en muchos casos las actividades y alcances indicados en la gerencia de construcción, incluye el asiento de información, o sea, el libro de obra. Esto es muy importante. Normalmente la residencia es llevada a cabo por un solo profesional responsable en el sitio de la obra, pudiéndose acordar con el cliente la coordinación de personal supervisor adicional puesto a disposición por el cliente para la obra. Entonces, aquí, bueno, nos indican también otro tipo digamos, otra nota, nos dice que, bueno, la figura del ingeniero residente al frente de cualquier obra es obligatoria desde el punto de vista legal y profesional. Es decir, una obra no puede existir sin un ingeniero residente. O sea, tiene que haber un ingeniero residente, tiene que haber un representante. Además de lógica y sentido común por estar prevista en la Ley de Ejercicio de la Ingeniería como en las condiciones generales de contrataciones nacionales y regionales, en el Código Civil y en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, tanto para obras públicas como para privadas. Entonces aquí podemos dar algunas definiciones para tener una mejor comprensión. ¿Quién es el ente contratante? Bueno, el ente contratante, vamos a recordar, esto lo vimos también un poco en el primer corte, es el organismo público, persona natural o jurídica de carácter público o privado encargado de ejecutar una obra de ingeniería, es decir, contratar un servicio o adquirir bienes, bien sea para uso colectivo o particular, mediante el aporte de los recursos financieros y la contratación de una o varias empresas contratistas. Según la magnitud o complejidad del proyecto, ente que origina, o sea, va a ser el ente que origina la contratación y la avala un contrato mediante la firma de su representante legal, efectuando los pagos correspondientes. ¿Sí? Este es el ente contratante. El ente contratante puede ser un organismo público, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser público o puede ser privado. Y es el que se va a encargar de ejecutar una obra de ingeniería, contratar un servicio o adquirir bienes, bien sea para un uso colectivo o particular mediante el aporte de recursos financieros y la contratación de una o varias empresas contratistas. ¿Y quién es el ente ejecutor? Bueno, es la entidad que va a estar encargada de llevar adelante una determinada obra con la aplicación de las medidas de control e inspección. Por ejemplo, el ente contratante puede ser una gobernación de estado y el ejecutor podría ser una dirección de un ministerio o también un instituto estatal y una dependencia regional adscrita a un ministerio, respectivamente. Generalmente el contratante y el ejecutor son la misma persona jurídica, ¿sí? Entonces, prácticamente es lo mismo. El supervisor viene a ser el profesional de la ingeniería altamente calificado, designado como asesor,
para prestar asistencia técnica al contratante de obras. Sirve como un apoyo adicional y asistencia a las labores de inspección y residencia para hacer cumplir los criterios y concepción original de la obra, canalizando también las necesidades que puedan surgir de modificaciones del proyecto o nuevas especificaciones y prestas asesoría a los requerimientos de información. Sirve además como enlace con el contratante y en algunas ocasiones con los entes financieros. Vigila que los costos y programas de trabajo se ajusten lo más posible al presupuesto original, realizando las certificaciones para que los recursos empleados estén debidamente representados en las fases de la obra. También cumple las funciones de enlace con el contratante, particularmente si las obras están ubicadas en sitios lejanos, y asesora a la inspección efectuando algunos trámites de este ante el contratante e igualmente lleva información al inspector. En algunas ocasiones, estas funciones se funden en un equipo de profesionales contratados que pueden cumplir las funciones de inspección y supervisión simultáneamente. ¿Sí? O sea, es decir, puede ser un equipo que sea tanto como la parte de supervisión, que se encargaría de manejar todo esto y de trabajar en conjunto con el ingeniero inspector. Entonces aquí nos habla un poco de lo que es la gerencia de proyectos. Bueno, con el transcurrir del tiempo las obras se hacen más sofisticadas, la especialización se diversifica, surge un nuevo elemento adicional a la inspección que es la gerencia de proyectos. Dentro del proceso total de la obra conforma un sistema o manejo integral de coordinación, control, evaluación y retroalimentación de todo el proceso de la obra desde el momento mismo de su concepción, donde la inspección es una fase de apoyo dentro de este sistema. El contratista viene a ser la empresa calificada que asume legalmente ante el ente contratante la obligación y responsabilidad de realizar una obra a través de una relación contractual en un lapso establecido y por un monto acordado. Según el tipo de contrato, bueno, aporta elementos de trabajo, materiales, equipos personal y otros recursos auxiliares necesarios y previstos en el presupuesto contratado. Entonces tenemos también la parte de supervisión de obras. Bueno, es el servicio que se realiza periódicamente o que realiza periódicamente el profesional consultor durante la ejecución de una obra, de manera que, actuando directamente en representación del propietario, comitente o contratante, promotor o entidad financiera correspondiente, cumpla conjunta o separadamente con los siguientes objetivos. ¿Cuáles serán entonces los objetivos de la supervisión de obras? Bueno, hacer cumplir el criterio general en la construcción de la obra, adaptando ese criterio a las diversas circunstancias que puedan presentarse durante la construcción. También contempla la solución de problemas de diseño complementarios al proyecto. También coordina y vigila la correcta ejecución de la obra de conformidad con las mejores normas técnicas y de seguridad según los planos, especificaciones y demás documentos del proyecto, impartiendo el asesoramiento e indicaciones oportunas y debidas a la inspección y a la dirección o residencia de la obra. Vigila y controla los costos y programas de trabajo de la obra, de manera que ésta se ejecute al máximo en base al presupuesto, con base en el presupuesto y el tiempo previsto, alertando e informando a las partes involucradas en tal sentido y certificando que los recursos monetarios aportados estén debidamente representados en cada fase del proceso. ¿Sí? Entonces, básicamente la actuación del profesional de este tipo de servicio va a radicar en la asistencia que le preste al cliente, ¿sí? El profesional de la inspección y el residente de la obra en las funciones que estos desempeñan. En general, o sea, la responsabilidad no implica funciones de dirección, pero sí el asesoramiento, vigilancia y control. La supervisión incluirá algunas o todas las actividades siguientes, que es revisión de investigación, estudios, pruebas y preparación de informes sobre estos trabajos, revisión de los planos detallados de construcción preparados por el contratista, revisión de los planos de los fabricantes de equipos, observaciones de pruebas e inspecciones de fábrica, análisis e interpretación de ensayos de control de calidad, asesoría y asistencia técnica al personal de inspección y al personal residente de la obra. Revisión y conformación de los informes periódicos que prepare la inspección sobre el progreso de la obra. Bueno, entonces tenemos por acá también en cuanto a lo que hace el gerente de proyectos, y vamos entonces ya a la parte, iríamos a la página a la página 51, que esto también obviamente va a ir para la evaluación.
Eso por ese lado. Nos vamos a la página 51. En la página 51 nos vamos a encontrar con las funciones generales de la inspección de obras. Entre ellas vamos a tener que ejercer directamente en el lugar de la obra y en forma continua la inspección de todas las etapas de la construcción donde sea responsable. Debe también conocer y dominar las condiciones generales de contratación de obras, además aspectos legales vinculados con vinculados con el proceso de ejecución de obras. Debe también conocer el contrato de la obra que se inspecciona, es muy importante. Debe estudiar y conocer a cabalidad los planos y especificaciones del proyecto y comunicar y solicitar autorización para efectuar cualquier modificación, coordinando con el proyectista de la misma y con el organismo ejecutor estas modificaciones al proyecto. Debe solucionar cualquier diferencia de interpretación de los planos y especificaciones que se presenten antes y durante la ejecución de la obra. Sí, todas estas son responsabilidades o funciones, se diría más bien funciones generales de la inspección de obra, o sea, todo lo que debemos abarcar como inspectores de la obra. Entonces, todas estas funciones serán vistas detalladamente en las sesiones conjuntamente con las del ingeniero residente, o sea, todo esto, tanto el inspector como el residente deben conocerlo, deben manejarlo. Tenemos entonces también ya aquí, esta sería la página 51 y 52, y vamos a saltar entonces a la página 57, sería lo siguiente que tenemos, que es, digamos, las acciones básicas del ingeniero inspector y del ingeniero residente para un adecuado control de ejecución de la obra. O sea, cuáles son las acciones básicas que debemos cumplir tanto el inspector como el ingeniero residente para un adecuado control de ejecución de la obra. Antes del inicio de la obra se debe lograr una óptima coordinación, se debe lograr digamos una coordinación para el futuro control durante el desarrollo de la ejecución de la obra. Para ello, pues, la parte de topografía y ubicación en planta, debemos verificar la ubicación física de los distintos elementos que conforman la obra, de acuerdo con los planos y las referencias topográficas. De la revisión del proyecto de la obra, bueno, analizar conjuntamente los planos y especificaciones del proyecto a ejecutar a fin de detectar los posibles problemas que pudiesen afectar el normal desarrollo de la obra, tales como carencia de especificaciones o planos, incompatibilidad de detalles en los planos de arquitectura con los detalles estructurales y de instalaciones, y esto es muy importante. Obras adicionales necesarias, etcétera, informar a las partes contratantes para que se adopten las respectivas soluciones, pudiendo optarse por la reestructuración del programa de trabajo, prorrogar el inicio de la obra en caso de requerirse, prever necesidad de recursos adicionales y la posibilidad de un adendum, extensión al contrato original o reducción de la metafísica según lo autorice el contratante. Revisión del contrato de obra, bueno, revisar los documentos de contrato, cláusulas principales, memoria explicativa, presupuesto, análisis de precios, programa de trabajo, además documentos técnicos, garantías u otros elementos integrantes del mismo para verificar que no existan incompatibilidades entre ellos. Información a las autoridades locales, bueno, para las obras públicas, el ingeniero inspector en representación del ente contratante debe informar a las autoridades locales sobre el inicio de la obra. En el caso de urbanismo y edificaciones privadas, la Ley Orgánica de Ordenamiento Urbanístico establece que el propietario o representante de este deberá participar a la autoridad municipal competente sobre el inicio de los trabajos. Entonces, por acá tenemos verificación de la permisología, bueno, obviamente verificar que los permisos, derechos de paso, saques, afectación de servicios de agua y energía eléctrica, cierres provisionales de vías, afectaciones a terceras personas, permisos de construcción a alturas y porcentajes máximos de construcción, corte de árboles, uso de explosivos o cualquier otro requisito exigido por las autoridades competentes del sitio donde se va a construir la obra. Estos deben estar debidamente conformados por los entes correspondientes y en caso de faltar o estar pendiente alguno de ellos, solicitar que se tomen las acciones para solventarlos. Ubicación de las instalaciones provisionales. Sabemos que toda obra tiene instalaciones provisionales. O sea, eso lo sabemos porque obviamente eso es lo que es la parte de tráiler y demás. O sea, todo eso, que son las oficinas movibles,
Eso es básicamente en los proyectos pues tiene que estar porque obviamente cuando usted ya un proyecto no hay nada, solo está el terreno. Entonces ahí hay que construir instalaciones provisionales como, bueno, como oficinas, depósitos sanitarios, suministros provisionales de agua, energía eléctrica y conexiones provisionales de redes de cloacas o pozos sépticos. La ubicación de estas instalaciones no debe interferir con los pasos peatonales o destinos del personal de la obra, vehículos, maquinarias y equipos, no coincidir con partes de la obra, ¿sí? En cuanto a la valla de la obra, muy importante también, en el caso de obras ejecutadas por organismos públicos o también por exigencias contractuales o de las autoridades locales, se debe coordinar lo relativo a la valla, identificación de la obra, sus características, dimensiones y contenido y ubicación. O sea, eso ya sabemos que toda obra tiene que tener esto. Al inicio de la obra, bueno, se tienen algunos aspectos como la firma del acta de inicio, la coordinación con la empresa, el replanteo de la obra, que bueno, primero es importante determinar las cotas y coordenadas o referencias locales para efectos de ubicación y medición para evitar tener mediciones diferentes. Y bueno, durante la ejecución de la obra, por supuesto, esto que es súper importante, lo que sería el diario de obra. El diario de obra entonces será llevar el diario de obra donde se registran las labores diarias, ¿sí? Incluyendo las observaciones y decisiones que se hayan tomado respecto a la obra, avaladas por ambos profesionales, es decir, esto es como un registro, esto es un registro diario, esto es como un, bueno, esto era como un folio antes, realmente no sé si esto todavía sea así, ¿no? Pero esto era como un libro de incidencias, algo así, ¿no? Pero diseñado con un formato y eso, entonces aquí se registra pues lo que, tanto lo que se ve, lo de las labores diarias, todas las actividades que se hicieron, las decisiones y demás, y se recomienda el uso del modelo elaborado por el colegio, sí, siendo este el uso obligatorio de la inspección de obras públicas. Hasta ahora pues sí es de uso obligatorio, que es el que elabora el colegio de ingenieros. El control de ejecución de cantidades de obras, bueno, verificar las dimensiones de los distintos elementos que conforman cada parte de la obra en la medida en que se avance su ejecución y verificar por los planos correspondientes si coinciden o comprobar que la dimensión en sitio es la correcta. Llevar las anotaciones de estas cantidades en las planillas de medición acordadas, ¿sí? Nosotros ya como tenemos esto, debemos tener esto computado, nosotros tenemos que haber creado nuestras planillas de medición. Cuando nosotros vamos a supervisar un trabajo, tenemos que verificar que es, bueno, que dependiendo de lo que se ha ejecutado, pues coincida con los planos. Y bueno, obviamente no todo se va a ejecutar en un día, pero según la planilla de medición que nosotros tenemos, nosotros vamos llevando nuestro control a partir de esas planillas. Desde el punto de vista administrativo, la inspección debe llevar un estricto control financiero del contrato de la obra, el cual abarca además de los movimientos o reajustes presupuestarios, el seguimiento de los cronogramas de trabajo, de las evaluaciones presentadas y de la amortización de los anticipos entregados. Entonces tenemos control de ejecución del programa de trabajo actualizado, el inspector y residente deberán cerciorarse que la mano de obra y los equipos a utilizar en las distintas etapas sean adecuados para cada actividad, las técnicas constructivas previstas estén resultando las más adecuadas y se cumpla con las normas de seguridad industrial. Control y ejecución de ensayos, bueno, el ingeniero inspector, de acuerdo con las normas técnicas para ensayos de materiales, tomará las muestras necesarias que le permitan asegurarse el cumplimiento de las especificaciones de calidad exigidas en el proyecto. En cuanto al control de mediciones de obra ejecutada, bueno, se recomienda que el ingeniero inspector y el residente realicen conjuntamente las medidas de obra ejecutada para elaborar las planillas de medición y conformarlas. Modificaciones y emergencias en la obra, bueno, tal como establece el capítulo de modificaciones, bueno, el contratante podrá en cualquier momento introducir los cambios o modificaciones en la obra que considere convenientes, debido solamente a hacer la notificación correspondiente. Cuanto a emergencias, si fuese necesaria la realización de trabajos en razón de una emergencia para evitar daños en la obra o disimularlos de lo posible, el contratista deberá actuar de inmediato, notificando a la brevedad por la urgencia del caso al ente contratante sobre los hechos y las medidas tomadas. Control y elaboración de evaluaciones. Bueno, para la elaboración de evaluaciones, el ingeniero inspector y el residente deberán considerar las cantidades de obra debidamente ejecutadas conforme a los parámetros de medición de las especificaciones del proyecto. El ingeniero inspector asistirá al residente o al contratista para que se cumplan los requisitos administrativos exigidos por el contratante. Tanto el inspector verificará las cantidades de aumento o disminución u obras adicionales cuidadosamente a efectos de verificar su aprobación.
Dichas cantidades serán plasmadas en las respectivas planillas de medición, como ya les comentaba, y es recomendable que las mediciones se realicen conjuntamente, siendo altamente recomendable efectuarlas simultáneamente con las obras en efecto de no dejarlas acumular, así como para acordar los criterios de medición, los cuales si no se plasman de una vez con el tiempo suelen cambiar trayendo confrontaciones innecesarias. Referente a la elaboración de informes y actas, bueno, la inspección debe proporcionar al organismo ejecutor información veraz, clara, concisa y oportuna, a fin de que en todo momento se tenga un cabal conocimiento del estado de la obra. Se deben elaborar informes periódicamente, que es lo que ustedes van a realizar. Ahorita es la segunda actividad que será evaluada del tercer corte, considerando la ejecución física y administrativa y muy necesaria la elaboración de un informe fotográfico, y esto debe ir avalado por fotografía, registro fotográfico, donde se destaquen las distintas etapas constructivas o sobre cualquier situación que afecte a la obra. O sea, las fotografías constituyen pruebas fehacientes de los aspectos a los que se les quiera dejar constancia. Adicionalmente, en los casos de necesarias modificaciones a la obra, la reestructuración del programa de trabajo, necesidad de paralización de actividades de la obra debido a emergencias u otra situación de cualquier índole, y o actas respectivas donde se especifiquen las causas que han originado estas situaciones y las soluciones pertinentes. En cuanto a las funciones normativas de la inspección, bueno, informe mensual o periódico de inspección. O sea, este informe debe tratarse en los primeros días de cada mes. El mismo reflejará el estado de la obra, la ejecución física y financiera del periodo y la acumulada, indicando la eventual desviación que pueda existir respecto al programa de trabajo y al programa financiero aprobado. El informe especial, bueno, es el informe ocasional que debe presentar la inspección cuando el organismo ejecutor así lo requiera o cuando el juicio de la inspección sea aconsejable presentar. El informe final, o sea, cuando se culmine la obra o cuando por alguna razón la inspección se retire de sus funciones, debe presentar un informe detallado de la obra reflejando exactamente todos los aspectos técnicos y administrativos de la misma, siendo aconsejable la elaboración de un corte o cuadro de cierre a la fecha de retiro. Bueno, estas son las otras responsabilidades. Bueno, en cuanto a después de concluida la obra, las mediciones finales y cierre administrativo de contrato, la revisión periódica de la obra culminada en el lapso de garantía y los planos de construcción y firma de las actas de recepción provisional y definitiva. De acuerdo con los lapsos previstos en el contrato, estas actas se firman previa verificación de las condiciones exigidas y, si es el caso, pues se hagan subsanando observaciones realizadas después de la terminación de la obra y durante el transcurso de estos plazos. Bueno, esto sería entonces todo lo que vamos a evaluar ya para este examen. Un poco extensa la clase, pero bastante información que nos quedó pendiente de esta guía. Y bueno, recuerden entonces que son las primeras páginas de esta guía y luego saltamos a la página 51-52 y desde la 57 a la 63 es lo que vamos a estar evaluando para este segundo examen. Primer examen del tercer corte, disculpen. Bueno, ya el 24 van a tener su examen colgado en plataforma disponible para que lo puedan presentar. No siendo más, si tienen alguna duda o consulta, ya saben que me lo pueden hacer a través de la plataforma, a través del grupo de comunicación directa del Telegram, y les estaré contestando sin problema. Que tengan un feliz día y hasta luego.